actualmente estamos en el tema de la reforma fiscal. Todo el mundo, todos los emprendedores, todos los empresarios están con su calculadora en las manos. La pyme es, en todas las reformas fiscales que hemos visto, las microempresas son las que más cargan con los costos y los ingresos fiscales. Cuando un chico te da mantenimiento a esos servicios, no son servicios de alto costo, son servicios que son 5, 6, 7 mil pesos. Saludos, bendiciones para todos. Mi nombre es Kelvin Encarnación y junto con mi queridísimo hermano Angel Fortuna presentamos el podcast Pulso del Planeta en este primer episodio. Saludos, Angel, hermano. ¿Cómo estás? Bien, saludo. Dile a la gente qué es Pulso del Planeta, qué temas vamos a servir a la audiencia y vamos a analizar, que yo sé que va a ser del interés de la mayoría de las personas. Saludos, mi nombre es Angel Fortuna, economista de profesión, experto en temas financieros y bancarios. Pulso del Planeta, la idea nace de estos temas económicos, llevárselo a la gente de cómo impacta en los bolsillos del dominicano. O sea, tratar de cuantificar qué significa cada uno de estos temas. Por ejemplo, actualmente estamos en el tema de la reforma fiscal. Todo el mundo, todos los emprendedores, todos los empresarios están con su calculadora en las manos, tratando de calcular, saber, orientarse e instruirse de cómo afecta la reforma fiscal a sus negocios y a sus bolsillos. Sí, ciertamente los temas fiscales y de impuestos traen siempre inquietud al tejido empresarial, porque siempre está la duda, la nebulosa, la inquietud de qué trae el gobierno en una reforma. Sabemos que el año pasado, en octubre, el gobierno presentó un proyecto de reforma y no se logró el consenso necesario de la población y de los sectores económicos. Y en ese proyecto de reforma era mucho más amplio que el actual y contemplaba muchos aspectos que realmente afectaban mucho más el bolsillo y el desarrollo pleno de la microempresa y de los empresarios dominicanos. Así mismo, tal como lo comenta Kelvin, vamos a llamar a nuestros amados queridos oyentes a que nos sigan a través de las redes sociales. Y si ustedes quieren saber cuánto impacta la ley 3026 aprobada el 11 de junio de este año, quédese con nosotros para que puedas obtener los cálculos precisos de cómo nos impacta todo. Que no solamente fue aprobada el 11 de junio, sino también entró en vigencia inmediatamente en el mes de julio en algunos aspectos. Otros aspectos de la ley van a entrar en vigencia a partir de enero de 2027, pero los que más impactan a las empresas y a las personas entró en vigencia el 1 de julio de este mismo mes. Excelente, muy bien. Vamos a comenzar con hablar de las MIPYMES. ¿Qué son las MIPYMES? Las MIPYMES son pequeños negocios ubicados en toda la geografía nacional. Y hay una ley de clasificación de la MIPYME. ¿Qué son MIPYME? Son negocios que tienen ventas, precisamente la microempresa, hasta 914 mil pesos. Anuales. Mensual. Anuales son 11.426.000 pesos. Okay. O sea, ¿cómo usted saber si su negocio es una micro, es una pequeña, es una mediana? Se nos damos cuenta por el número de empleados y sobre todo por el nivel de ventas. Exacto. Entonces, que las microempresas en todo el territorio nacional, en República Dominicana, tenemos 1.529.000 microempresas para ser aproximado. Según las estadísticas oficiales del Banco Central, de la Oficina Nacional de Estadística y todos los organismos que recopilan y analizan datos estadísticos. O sea que de los 5.200.000 dominicanos que pertenecen a la población económicamente activa, o sea, las personas que están
de 15 a 65 años de edad, 3.052.000 personas viven de una microempresa. Eso es muy importante, es un dato muy importante, Angel, porque la pyme es, en todas las reformas fiscales que hemos visto, las microempresas son las que más cargan con los costos y los ingresos fiscales, son las que más cargan el peso y como tú mencionas, que datos validados por Banco Central, que representan un importante empleador del mercado laboral dominicano. Yo entiendo que a este sector hay que prestarle mucha atención en cada una de las reformas, las decisiones de diseño de políticas públicas que afecten las empresas. Exactamente, muy bien. Vamos a tratar de que este impacto medirlo de dos formas, el impacto de la reforma. Primero vamos a enfocarnos en las 275.950 microempresas formales que según la Dirección General de Impuesto Interno tienen RNC. Todos sabemos que RNC es Registro Nacional de Contribuyentes. O sea que son empresas formales. Eso quiere dejar dicho que de nuestro tejido empresarial de la microempresa de 1.5, menos del 20% es formal. O sea, menos del 20% está registrada en la Dirección General de Impuesto Interno. Y de ese registro, según la última estadística que tenemos del organismo mencionado, alrededor del 56% son personas jurídicas. Entendemos por personas jurídicas empresas formales con su RNC, y personas morales, que son personas físicas que tienen un RNC con su cédula en la Dirección General de Impuesto Interno. Entonces, si nos vemos, entonces el tejido empresarial, oigan qué dato, del total de microempresas de República Dominicana, el 69% tienen un solo empleado. O sea, del 1.5 millones de microempresas que hay en el país, el 67% tiene un solo empleo. O sea, lo que le llaman pluriempleo. O sea, que son esas personas que ellos mismos tienen su puesto de empanada, su fritura, su colmado, su salón de belleza, etcétera, etcétera, y todo su negocio. Esas son de las que el Banco Central clasifica como microempresa de subsistencia, ¿cierto? Exactamente. Y eso es lo que nos da los datos generales de por qué la economía tiene un 42% de informalidad, por el problema de que estas microempresas tienen dificultad para formalizarse. Entonces, vamos a seguir viendo entonces las medidas. Lo primero que vamos a ver es que anunció el gobierno lo que es un plan de beneficio para las microempresas. ¿Cuáles eran esas medidas que beneficiaban a las microempresas? Por ejemplo, se mencionó que el anticipo de la microempresa. ¿En qué funciona el anticipo? ¿Qué será? Si le puede explicar a nuestros amigos oyentes el tema de los anticipos. Bueno, como una de las razones por las que surgió este espacio comunicacional es servir las informaciones al pueblo llano y sencillo, sin mucho tecnicismo. Porque hay que decirlo que muchas veces nuestros analistas de estos temas utilizan terminología muy técnica que la población en sentido general, incluso profesionales, personas con profesiones, tienen dificultad para poder digerir esos tecnicismos. Sin embargo, nosotros queremos hacer enfoque llano y que cualquier persona que no sea un experto en economía o en finanzas pueda entenderlo. Entonces, ¿qué es el anticipo? Como me preguntó mi querido compañero Eñer Fortuna, el anticipo no es más que el Estado le exige, vamos a decirlo así, a las empresas, una vez concluido el periodo fiscal o el ciclo contable del año, que el impuesto liquidado en ese año se convierte en un avance, en un adelanto para el año siguiente, que se divide en el caso de la microempresa en 12 pagos, que ese fue uno de los puntos importantes que toca ahora la nueva reforma, la ley, que fueron excluidas las microempresas, ¿sí? ¿Cierto? Sí. Entonces, el anticipo es avanzarle, abonarle al Estado en función de los últimos ingresos declarados, el año avanzar los impuestos al año siguiente, porque el Estado siempre espera que si usted ganó el año pasado, en el 2025, usted tuvo un ingreso, para el 2026 ese ingreso mínimamente debe ser igual, lo cual no siempre es así. Entonces, esa es una de las mayores inquietudes y de mayor peso que tienen las microempresas, de que cada día tenían que buscar en el mes
un anticipo para abonarle un ingreso al Estado que todavía no ha percibido. O sea, que el anticipo no es una reducción de impuestos, es lo que si fuera como le permite a la empresa, es como una compensación. Kelvin. Sí, porque el anticipo funciona, usted lo paga por adelantado, pero al final del ciclo contable, usted se lo compensa en su declaración de impuesto anual. Sin embargo, la parte más crítica del anticipo es que precisamente el flujo de cajas de las micro siempre es un dolor de cabeza. Las pequeñas empresas nunca tienen un flujo de caja tan constante, y ese peso de abonarle, de avanzarle los impuestos del año que no ha transcurrido al Estado, pues representa ciertamente un peso. No es un impuesto nuevo, sino que esos abonos, esos avances que el Estado le exigía a las empresas. Lo puede pagar su ciclo fiscal. En el caso de las microempresas, va a ser eliminado completamente. Exactamente. Y en el caso de las pequeñas, se van a dividir en 3 cuotas, creo que dice la ley. Muy bien. Otra de las medidas que puso el gobierno de flexibilización fiscal fue la eliminación del impuesto de compañía. El impuesto de compañía que se paga el 1% de los activos. Según vimos en el último reporte de la Dirección General de Impuesto Interno, el Estado recauda 1.033 millones de pesos por ese concepto. Según los cálculos que estuvimos haciendo, las MIPYME pagan 135 millones de pesos más o menos. Por ese concepto. Por ese concepto. O sea que por ese concepto reciben las microempresas a nivel nacional a 275.950 que hablábamos, un pequeño alivio de 135 millones de pesos si calculamos anual. Entonces, la otra medida de flexibilización que vimos de la reforma fue el tema de eliminación de la hipoteca un 2%. Kelvin, ¿nos podías explicar que el tema del 2% que se elimina cuando un microempresario toma un préstamo y pone garantía a un activo? Bueno, ese sí es un real alivio, Benji, por el hecho de que cuando un microempresario toma un préstamo con un activo en garantía o un bien en garantía, la inscripción de hipoteca tenía ese costo de 2%, y eso implicaba también que encarecía el costo financiero del dinero. Y eso ciertamente ahora va a ser un alivio, porque ya no hay que pagar ese costo de registro de hipoteca que se le cargaba al préstamo en las instituciones bancarias. Ciertamente en el caso, mencionar, por ejemplo, en el caso del anticipo, si bien es como muchos le ha preocupado también el tema de que un arma de doble filo, el tema de la eliminación del anticipo, porque si bien es una carga pesada, también hay un tema de que cuando la empresa cierre el año fiscal, 31 de diciembre, y debe presentar el 30 de abril, 120 días después, entonces tiene que buscarlo todo de un fuetazo. Y eso es una carga bien pesada. Pero analizando desde el punto de vista del anticipo, sí yo veo positivo el hecho de que la mayoría de las microempresas no cumplen religiosamente con ese pago de ese anticipo. ¿Qué hacía la DGI, por ejemplo, en esas situaciones antes de entrar en vigencia de esta ley? Que bien, tú no me pagaste durante el año los anticipos, pero te voy a cobrar los intereses que generó y los recargos que generaron ese anticipo que debiste pagarme y no me lo pagaste. De manera que al cierre del año fiscal había un costo financiero por un avance de impuestos que tú no le pudiste entregar al gobierno. Él te carga un costo financiero sobre eso, dejado de pagar. De manera que el no pagar el anticipo tiene una penalidad también, tiene un costo financiero para las pequeñas empresas. Que eso ya sí es una parte positiva de la eliminación del anticipo, porque ya no van a tener que erogar en cada declaración de cada año el correspondiente a esos anticipos, a los intereses y recargos no pagados, por anticipo no pagado, que no lo perdonan, eso siempre lo cobran. Muy bien, qué bueno. Entonces, ya hemos visto los beneficios, lo que le llamamos las flexibilizaciones, los aspectos positivos de la ley 3026, de la reforma fiscal. Vamos a ver entonces ahora la carga y gravamen. ¿Realmente las empresas reciben nueva carga? Bueno, según el boletín de la Dirección General de Impuesto Interno de 2004, las microempresas, la MIPYME, aportan el 12.80% de los impuestos que recauda el Estado. O sea que en el 2024, la MIPYME, la pequeña empresa, le pagaron 128 mil millones de pesos al Estado. Y en el 2025, o
según estimaciones que hicimos por los modelos históricos de la Dirección General de Impuesto Interno, que no está todavía disponible en su boletín, más o menos 134.000 millones de pesos es el monto de recaudación del Estado en el 2025. De la microempresa. Que ese es el monto que el Estado luego le pide anticipo en el 2026 a las microempresas. Vamos a ver entonces algunos puntos que trae esa reforma. Por ejemplo, trae el punto del impuesto que antes era 0.15 por el tema de la transacción bancaria. Okay. Ahora ese impuesto sube a 0.20%. Estamos hablando de un incremento, para ser exacto, de un 50%. Déjame ver. 0.15, 0.20, un 33% para ser exacto. Tiene el incremento. Las estadísticas que tenemos es que las MIPYMES, por ese impuesto, pagaron exactamente en el 2025 2.536 millones de pesos por transferencias. Nuestro cálculo de estimación, en base al mismo porcentaje que pagan las MIPYMES, significa dentro del recaudo del Estado, que está disponible en el boletín de recaudaciones enero-diciembre 2025, que publica la DGI, es que las MIPYMES van a tener 561 millones de pesos adicionales de pago de impuestos por el tema de la carga del impuesto a la transferencia y cheques. Recuérdense que amigos oyentes, que cuando vamos a cambiar un cheque, nos cobran un impuesto de 0.15. O sea, hacemos una transferencia a un tercero. O si usted hace una transferencia a un tercero, también paga un impuesto de 0.15. Y cuando usted hace esos son los impuestos, también recordemos que no son impuestos, pero es una comisión, que si usted hace una transferencia de un banco a un tercero, que no sea entre el mismo banco, si la quiere hacer rápido, también hay una comisión que paga. Hay una comisión bancaria para que el cash llegue rápido al tercero. Exactamente. O sea que este impuesto trae una nueva carga a las empresas. Como podemos ver, las empresas por ese lado, las MIPYMES están cargadas con un nuevo impuesto. Otro impuesto que vimos en esa ley, otro cargo. Realmente, Enger, en ese mismo punto del impuesto del punto 15, que fue llevado a un punto 20 actualmente, es tú que eres un experto bancario y que te has desarrollado tu carrera profesional mucho en el área de banco y que ha trabajado temas de banco en la región, Panamá, Puerto Rico, Colombia y muchos países de Sudamérica y Centroamérica. Sabe muy bien que los organismos que estudian los temas de la pobreza vigilan mucho estos aspectos. Porque, aunque puede parecer insignificante el monto de 0.15, estamos hablando de 20 pesos por cada 1.000 pesos. O sea que un empleado que tiene sueldo mínimo en el sector de una microempresa, que el sueldo mínimo anda en unos 16.000 y tanto, transferir todo ese dinero que se le pagó, que encima de eso no cobra los 16, pues se le descuentan las tasas de TCS y todo lo demás, fondo de pensiones. Vamos a suponer que cobre 14.000 y tanto. Estamos diciendo que esa persona va a tener una contribución por ese concepto, ese empleado, de 120 pesos, 140 pesos. Eso supone al costo de un pasaje en metro ahora, unos 3 pasajes o 4 pasajes, que muchas veces hay que saber, tenemos personas que a fin de mes tienen que hacer malabares para llegar a completar un simple pasaje para desplazarse a su trabajo. Realmente eso tiene un peso. No entendí mucho ese movimiento del punto 15 a 20, no tiene un impuesto de baja recaudación y más bien penaliza la bancarización, que es un elemento que se mide. Que tanto los organismos como el FMI y Fondo Monetario Internacional, todas esas instituciones que vengan con temas, que estudian el tema de pobreza, son muy celosos con el tema de cargar ese tipo de costos a las transacciones que afectan mucho a lo de abajo. Excelente tema, Kelvin, que trata. Gracias por recordarme ese punto. Qué bueno que Kelvin menciona el punto del tema de la inclusión financiera. En República Dominicana, el 52% de las personas y empresas que tenemos derecho tenemos una cuenta de ahorro. O sea, estamos bancarizados. La bancarización se mide como la persona y las empresas. O sea, que hay un 48% de dominicanos
que no tiene una cuenta de banco. de en, banco. en este siglo, en esta era. En esta era. Entonces, miren, ese impuesto de 0.15, aunque se ve un poquito reducido, el Estado en el 2025 cobró 20.200 millones de pesos por el 0.15. O sea que si le subimos un 33% a eso, significa que el Estado espera recaudar de 6.400 a 6.800 millones de Solamente pesos. por ese punto 5 que aumentó. Exactamente ese punto 5 significa 6.404 millones de pesos de ingresos adicionales para el Estado. Y la MIPYME, como le acabo de decir, no le corresponde 561 millones de pesos de eso. O sea que es un costo más financiero que afecta las utilidades y los beneficios del microempresario al final. Y también él tiene que reconocer que las MIPYME que son informales, que no están registradas que no tienen un RNC, ese costo se convierte en un costo definitivo que pasa al bien o servicio que ofertan. Si ya esa gente que vendía empanadas y tomaba préstamo en ADEM y entonces otro banco en la banca formal. En la banca formal tendrá que poner un costo a esa empanada Exactamente. Que veo que ciertamente es otro tema que tenemos que tener que analizar aquí más adelante, de la proliferación, de la masificación que hay de los puestos de empanada en la República Dominicana, porque es de ahí que se desayuna la mayoría de la gente que van a sus trabajos. Así. Entonces eso es un costo subyacente, podemos decir, porque no se ve, nadie se lo explica a la gente. Y este es el objetivo del podcast, de hablarle a un público llano. Mira, su podcast puso el planeta. Los invitamos a seguirnos en todas las redes sociales para profundizar y aprender más sobre estos temas. Adelante. Perdóname que te interrumpa. Y ya que estamos hablando de costos que afectan directamente las utilidades entre la MIPYME, hay uno importante que yo quiero que tú le expliques a nuestros amados oyentes en qué consiste el tema de la retención del 10% a los profesionales, que ahora sube a un 15%. Ese otro punto importante. Ese es un elemento importante. Porque, mira, aunque en principio se supone que las retenciones no representan en sí un impuesto. Pero son un costo. En la dinámica operativa de una empresa hay elementos que no necesariamente tienen un impacto como lo plantean los expertos que aprueban las leyes. Paso a explicar. Las retenciones, que los servicios profesionales que anteriormente pagaban una retención, es decir, si usted como contador, abogado, ingeniero, arquitecto, médico, ingeniero del sistema, profesional, honorario profesional, en sentido general. Si usted hacía un trabajo y cobraba 100,000 pesos, el contratante del servicio le retenía a usted un 10%. De los 100,000 le entregaba 90. Ahora, de los 100,000 le va a entregar 85. Pero yo no voy a poner un monto de 100,000 que cobra un contador o un abogado. Hay negocios, por ejemplo, que los chicos que te instalan el sistema de cámara, que te instalan ahora el sistema de puertas, toda esta tecnología que muchas veces uno tiene que instalar en la casa y en las empresas. Cuando un chico te da mantenimiento a esos servicios, no son servicios de alto costo, son servicios que son 5, 6, 7 mil pesos. O, por ejemplo, que te da mantenimiento del aire. Vamos a poner ese chico, por ejemplo, que el mantenimiento ahora mismo te lo cobran a 3,000 pesos. El mantenimiento del aire, que no sé cuánto anda ahora mismo, pero sí, más o menos por ahí que anda. 3,000 pesos los últimos que más o menos. Ese chico dice, bueno, yo tengo... Si tú le llevas 4 aires. Yo tengo 5 clientes fijos mensual, que le doy, en promedio, son cada 3 meses, cada 6 meses que se da el mantenimiento de aire. Mi cantidad de clientes me permite que al mes, por lo menos 10 mantenimientos yo dé. Y eso me produce a mí un ingreso de tanto, vamos a decir, de 50,000 pesos. Me descuentan un 10, me dan 45 para atrás y ya yo tengo mi presupuesto del colegio de los niños, la merienda de los niños y todo lo demás, los gastos de internet de mi casa y la comida. Pero resulta que ahora ese chico que tiene esa estructura de negocios no va a recibir los 45, sino menos de los 45. Va a recibir menos. O sea, le va a quedar menos dinero en las manos. ¿Y qué significa eso?
Bueno, Fortuna, antes yo te limpiaba los aires mensual y tú me pagabas 10,000 pesos. Me retenía 1,000, me entregaba 9,000, ahora tú me entregabas 8,500. Pero mi estructura de costo, ya no lo puedo reajustar más. Yo lo que tengo que subirte el precio del que cobraba. Ahora yo te voy a cobrar 12,000. O sea, que los costos... los costos van a subir un 50%, porque sí, el 10% de retención subido a 15% es un 50% de incremento del costo del servicio que tiene la microempresa. Porque en la práctica... O sea, estamos hablando de los profesionales de la contabilidad, los abogados... Todos los honorarios. Todo lo que hacen honorarios y que hacen servicio a la empresa. Sí. Porque ciertamente, desde el punto de vista técnico del legislador y del técnico que cobra el impuesto, una retención no es un impuesto, eso es lógico. Pero es un costo que incrementa un 50%. Pero yo lo que estoy hablando es de flujo de cash, de flujo de disponibilidad de dinero en mis manos. Que eso es otro un elemento que muchas veces es diferenciador y es subyace a cuando se elevan estos tipos de tasas. Te tengo un ejemplo. Qué bueno que tú me dices eso. Tú sabes que las 232,000 microempresas, que son microempresas dentro de la clasificación de las 275,000, pagaron 1.103 millones de pesos en el 2025 por esos servicios. O sea que si se incrementó un 50%, significa que ahora el gasto va más o menos a quedar en 1.603, 1.607 millones. Bueno, amigos televidentes, hasta aquí una parte de Pulso del Planeta. Les invitamos a suscribirse a los canales de redes sociales para que sigamos aprendiendo sobre estos temas interesantísimos de cómo todas las decisiones que se toman en una economía te impacta tu negocio, impacta tu bolsillo.